Muy buenas tardes, hermanos. Dios les siga bendiciendo. Pues aquí estamos nuevamente para compartir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la bendición que tenemos de entrar a sus hogares, la oportunidad que tenemos de poder compartir esta palabra maravillosa. Es hermoso. Saben, pues bueno, mi nombre es William Aguirre, Ministerio de Fe Maná Internacional. Pues estamos tocando el tema somos nuevas criaturas en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo, ese es nuestro nuevo tema, pero este es como una ramificación del que estábamos hablando anteriormente. El anterior era nuestra nueva identidad en Cristo, o sea, quiénes somos ahora para con Dios, ¿me entienden? Y ahora somos unas nuevas criaturas. O sea, nuestra nueva identidad es que ahora somos nuevas criaturas, una nueva creación en Dios. Entonces estamos tocando este tema hermoso y pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de entrar a ustedes por medio de la radio y por medio de YouTube. Así es que le creemos a Dios que Dios permite que estos videos alcancen a llegar a ustedes para poder ir estudiando la palabra de Dios poco a poco. Pues bueno, le queremos saludar a todos los que nos están escuchando desde Radio Despertar San Antonio, Texas, para el mundo en FM 98.1. Estamos transmitiendo en este día, un día domingo, por la tarde. Ya saben que nosotros estamos saliendo todos los sábados a las 2 de la tarde y domingo a las 2 de la tarde tenemos una hora de estudios. Entonces ya saben que pueden comunicarse con nosotros al teléfono de cabina para oración. Este es el teléfono de la radio, que es el 210-370-9105 para oración. Y aparte es el teléfono del Ministerio de Maná Internacional, el 210-350-9726. 210-350-9726. Correo electrónico redimido44@gmail.com. Ahí es nuestro correo electrónico donde usted puede comunicarse con nosotros para saludarnos, para preguntarnos, para pedir oración, etc. Tenemos nuestro Facebook que está en Ministerios de Fe Maná Internacional. Canal de YouTube, William Aguirre, donde van a encontrar estos estudios. Esa es una de las razones, por eso se hacen este tipo de estudios pregrabados, para poder tenerlo en video y que ustedes puedan tener la oportunidad de venir y observarlo, verlo y etcétera, ¿no? Para que puedan estar estudiando, analizándolo. Y pues como les explicaba, este es un ministerio básicamente de enseñanza. Es un ministerio de enseñanza. La Biblia habla de que hay ministerios. Está el ministerio del apóstol, está el ministerio del pastor, el profeta, el evangelista y el maestro. Pues bueno, yo me desempeño como ministro en enseñanza, como yo le llamo, porque maestro es solamente nuestro Señor Jesucristo. Y yo me desarrollo como ministro de enseñanza. Yo soy llamado básicamente a la enseñanza. La predicación es motivación y la enseñanza es información. Y el cristiano, una vez que ha recibido a Cristo como Salvador, pues necesita más información que motivación para que con esa misma información se motive. Así es que vamos a estar orando, vamos a hacer una oración de consagración para darle gracias a Dios por un nuevo día, la oportunidad de estar aquí, y también para que seamos guiados a través de su Espíritu Santo en la enseñanza.
Así es que, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia, por este espacio que has abierto a través de las ondas radiales, a través de los canales de las redes sociales, donde podemos enviar este mensaje, donde podemos tomar el tiempo para poder compartir de la palabra de Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Venimos delante de tu presencia, primeramente, Padre, poniendo este ministerio en tus manos, poniendo esta enseñanza, Padre, para que sea tu Espíritu Santo el que comparta, sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a poder comprender tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos y te glorificamos. Señor, te damos gracias también por cada una de las personas que nos han llamado, que tienen retos de salud. Le creemos a tu palabra, Señor, que tú llegas hasta su punto de necesidad y suples esa necesidad conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Gracias, Señor, a todas las personas que nos escuchan, Padre, bendícelas en todo lugar donde se encuentren, Señor. Sea suplida, Padre de la gloria, su necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Le creemos a tu palabra, Señor, que nunca regresa vacía, que siempre va con el propósito con el que es enviada. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo. Estamos llevando un estudio en secuencia, se llama Somos Nuevas Criaturas en Cristo. Un nuevo tema, esta es la segunda parte. Ayer arrancamos en este nuevo tema. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, oiga, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, lo que esto de entender es que cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, pues obviamente ocurrió en nosotros una serie de eventos. Fuimos justificados en la sangre bendita de Cristo Jesús, fuimos justificados y luego fuimos también santificados y glorificados delante de los ojos de Dios. Entonces ahora eso hizo que produjera en nosotros un nuevo nacimiento, que es lo que vamos a estar hablando, una nueva criatura. Todo esto ocurrió no por obras, Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia, a favor inmerecido, sois salvos por medio de la fe. ¿Ya? Y esto no de vosotros, pues es un don, o sea, es una gracia, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo esto fue gratis, gratuito de parte de Dios, ¿ya? Entonces, si nosotros notamos el medio que Dios usó, es la fe, y la Biblia dice en Romanos 10 y 17, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando esa fe llega a nosotros le creemos a la palabra, entonces ahí es donde ocurre el hecho extraordinario. Entonces recibimos la justificación. Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Luego de eso fuimos santificados, que quiere decir apartados con un propósito. Y precisamente eso fue donde nos quedamos en el tema anterior de nuestra nueva identidad en Cristo, porque nosotros fuimos santificados, pero es una santidad progresiva que se va manifestando. Y por eso necesitamos estudiar esto, porque cuando nosotros nacemos de nuevo, esta nueva criatura se alimenta de la palabra en el sentido de que va adquiriendo el conocimiento de quién es hoy en día en esa nueva identidad en Cristo Jesús. Y conforme va descubriendo quién es, se va desarrollando y se va manifestando
en nosotros, ¿sí me entienden? Esa nueva criatura creada según Dios, no el hombre, espiritualmente. Entonces, eso va teniendo ese crecimiento progresivo y eso va haciendo que vayan manifestándose cambios en nuestra vida, que vayamos teniendo una vida diferente y luego eso nos lleva a lo que es la transformación, la culminación de este proceso cuando seamos glorificados, o sea, nuestro cuerpo sea transformado, 1 Corintios 15, 53 al 55, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, refiriéndose a la carne, y esto mortal se vista de inmortalidad, refiriéndose a la fragilidad de nuestra vida, que nosotros morimos, pero ahora ya no va a haber muerte. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórbida es la muerte en victoria, o sea, es vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, porque a nosotros, obviamente, al ir a dar a la tumba, nosotros básicamente no morimos, sino vamos a la presencia de Dios. Entonces ya no somos seres mortales, sino inmortales, porque ya la muerte es solamente la transición, el cambio de muerte a una vida eterna, solamente una transición. Entonces, así como ocurrió con Adán, pero Adán fue al revés. Adán, cuando comió del fruto del bien y el mal y murió espiritualmente, sus ojos le fueron abiertos. En el momentito que le fueron cerrados en lo espiritual, le fueron abiertos en lo físico. Nosotros ahora en Cristo cerramos los ojos a lo físico y lo abrimos a lo espiritual en una nueva vida eterna. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezamos ya ayer a hablar acerca también del nuevo nacimiento. Y empezamos a analizar un encuentro que nuestro Señor Jesucristo tuvo con un principal de las sinagogas que se llamaba Jairo. Y este vino de noche a escondidas a hacerle unas preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Y empieza de la siguiente manera. Juan capítulo 4, versículo 3 al 6. Este es solamente como la introducción al nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una de las claras manifestaciones de la deidad de nuestro Señor Jesucristo era que inmediatamente le dijo que era lo que él quería y la pregunta. Él venía con la duda de cómo se puede heredar el reino de los cielos. Entonces el Señor Jesucristo le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el reino de Dios es espiritual y nosotros no podemos percibirlo por nuestros sentidos, ni tampoco en el reino de los cielos existe nada que tenga la materia como la nuestra. Entonces, para eso se necesita una transformación, un nuevo nacimiento. Entonces, Nicodemo le dijo una pregunta normal, como cualquiera, pues yo la hubiera hecho también. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ¿cómo? Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y le dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces él estaba diciendo, mira, sencillo, o sea, existe el nacimiento físico que tú puedes experimentar, que puedes ver cuando naciste de tu madre, y existe también el nacimiento espiritual. El nacimiento físico lo estoy poniendo como un ejemplo de algo que tú no puedes ver, pero que ocurre. Igual que en el nacimiento físico, en el nacimiento espiritual nace una nueva criatura, y no nace de 20, de 30 años, sino lleva un proceso de crecimiento. Entonces nace, pero es algo espiritual. Entonces luego le dice en el siguiente versículo, en el 7, le dice, ¿ves el viento? ¿Ves a dónde va y de dónde viene? Y le dice, no, pues no. Pues así es el nuevo nacimiento. O sea, es como el viento, no lo puedes ver, no lo puedes detectar, no lo puedes percibir, pero ocurre. No puedes negar la existencia del viento porque si no te morirías. Entonces, básicamente, eso fue lo que él le dijo. Luego entramos en la introducción porque existe un pensamiento, una mala interpretación, que acá en el verso 5, donde dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, entonces esta palabra agua se ha interpretado como el bautismo. Entonces, la gente ha interpretado que es necesario nacer de nuevo. Para nacer de nuevo es necesario bautizarse. A la persona que no se bautiza no nace de nuevo. O sea que va asociado con lo mismo de la salvación, que si no eres salvo no puedes nacer de nuevo. Y para que seas salvo y nazcas de nuevo tienes que ser bautizado, que es en la pila bautismal donde naces de nuevo. Y han sacado por esta palabra de agua, agua. Pero si nosotros estábamos analizando que si nosotros cada vez que aparece la palabra agua vamos a interpretarlo como bautismo, entonces en el caso de la mujer, la samaritana, cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra con ella y le pide agua, entonces ¿qué le estaba diciendo? Bautízame. O sea, no podemos utilizar eso. La palabra bautismo es bautismo y la palabra agua es agua. Agua es el elemento que se usa. Pero también cuando la Biblia dice por un espíritu, hablando del espíritu, quién es el que hace la obra, fuimos todos bautizados, quiere decir sumergidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Ahora aquí miramos que es un elemento diferente, el cuerpo de Cristo. Entonces, acá la Biblia habla en Hebreos 6, donde habla acerca de la doctrina de bautismos. O sea, no solamente la Biblia no solamente habla de uno, habla de varios y cada uno tiene su secuencia, pero cada vez que nosotros miremos la palabra agua, no vamos a estarlo identificando de esa manera. Entonces, mirábamos que en primer lugar, el bautismo es, el bautismo es ¿cómo se podría decir? Es un acto litúrgico en obediencia. Es la semejanza de lo que ocurre en nosotros internamente cuando recibimos a Cristo Jesús como Salvador. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, morimos a una vida antigua y nacemos a una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Y luego la inmersión en el agua, o la sumersión en el agua, es la manifestación de eso que ocurre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe, mas no por obras. No podemos malinterpretar eso. Esto dejaría afuera a personas que están en la cárcel y no pueden ser bautizadas, personas que han estado en los hospitales, que han recibido a Cristo como Salvador, pero no pueden ser bautizados, y a muchas personas que no pueden ser sumergidas por X razón. Entonces eso dejaría afuera, y eso estaría poniendo como una obra, el acto litúrgico como un requisito. Y la Biblia dice, mas no por obras para que nadie se gloríe. Luego el apóstol Pablo habla y dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares, declarares, esta palabra confesar es la palabra homologeo, que quiere decir lo que fue dicho, que si confesares lo que fue dicho con tu boca, que Jesús es el Señor, o sea, lo recibes como tu Señor,
Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esos son los requisitos. No te está pidiendo más. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Esos son los requisitos. Recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y creer que Dios le levantó de los muertos, irás salvo. Parece muy fácil, muy sencillo, pero así lo puso él. Pero este es un hecho que se hace con fe y tiene que haber envuelto en el arrepentimiento para poder creer esto. Entonces, con esto dice la palabra que ya es salvo. Entonces, curiosamente, si el bautismo fuera esencial para la salvación, como lo manifiestan, o para el nuevo nacimiento, como lo manifiestan las personas que le cambian agua por bautismo, aunque dice agua, ellos lo asocian con el bautismo y ya no es que ahí es bautismo, no, ahí es agua, ¿ya? Entonces, si fuera tan esencial, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice, pues Cristo no me envió a bautizar. Pablo, pero ¿cómo no te va a enviar a bautizar si el bautismo salva, si el bautismo hace que nazcas de nuevo? Hello, Pablo. O sea, sería increíble que el apóstol Pablo dijera que Cristo no lo envió a bautizar cuando para estas personas supuestamente el bautismo es lo esencial para que nazcas de nuevo, si no. Entonces, ¿por qué él no fue enviado a bautizar? Si era parte básica. Dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga la vana la cruz de Cristo. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver acá que él está diciendo claramente que no necesita, ¿cómo se llama? Que él no fue enviado a bautizar, por lo cual le da que el enfoque está en la predicación del evangelio, porque la salvación está en que crean. Y luego dice, en Juan 4:17 hay una verdad, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, aquí está hablando que el Espíritu Santo no lo pueden recibir personas que no hayan nacido de nuevo. Personas que no hayan sido justificadas, santificadas, para que el Espíritu pueda entrar a morar dentro de las personas. No puede suceder, nadie diría eso, ningún erudito, ningún maestro podría decir que el Espíritu puede venir en una persona si la persona no es salva y no ha nacido de nuevo. Si la persona no es salva y no ha nacido de nuevo. Sin embargo, en la Biblia habla, en el libro de Hechos, capítulo 10, habla acerca de cuando el apóstol Pablo es enviado a predicar la palabra a la familia de Cornelio. Entonces, dice la palabra, Hechos 10, 44 al 48, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿Qué era lo que él hablaba? La predicación del Evangelio. ¿Qué era lo que ellos esperaban? Escuchar qué fue lo que sucedió con Jesucristo para que fueran salvos, cómo él murió, cómo él resucitó, etc. Entonces él estaba predicando estas palabras y como la salvación viene por la fe, y la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, se desarrolló fe en estas personas y ellos creyeron en lo que el apóstol Pablo estaba hablando, y en ese momentito, dice, cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, por lo que había sucedido en Pentecostés. Dice, porque los oían hablar en lenguas. Aquí estaba la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Oiga esto. Entonces respondió Pedro, ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Aquí está usando la palabra agua, pero la utiliza el bautismo, como quien dice, el agua es para, ¿ya? Entonces, ¿alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, estos recibieron el Espíritu Santo,
previo a ser bautizados. Y para poder ser salvo hay que haber nacido para poder recibir el Espíritu Santo hay que haber nacido de nuevo, haber sido justificado, santificado, al recibir a Cristo como Salvador, al haber creído en su palabra. Entonces viene el Espíritu Santo, ¿ya? Pero fue previo al bautismo. Si hubiera sido, como dicen, necesario el bautismo para poder nacer de nuevo, para haber podido ser salvo, entonces, ¿por qué ocurrió que recibieron el Espíritu Santo que no se puede recibir a menos que ya haya recibido a Cristo como Salvador, a menos que haya sido santificado, al menos que ya esté limpio, al menos que ya haya sido limpio en la sangre de Cristo? Entonces es que se puede recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, aquí miramos que lo hicieron antes de ser bautizados, lo que nos manifiesta que el bautismo no es un requerimiento para que nazcas de nuevo. Yo tengo que compartir esto y tengo que decirles esto porque por esa mala interpretación es que mucha gente se ha quedado sin salvación, entre comillas, porque no les han hablado. ¿Y para qué le voy a hablar a este si al final de cuentas no se puede ni bautizar, no va a poder nacer de nuevo? Entonces, es bien importante que nosotros podamos entender esto para que nosotros podamos explicarlo y hacerlo a un lado y poder entrar en el tema que queremos hablar. Tenemos otro verso bien importante, Juan capítulo 1, versículo 12 al 13, que lo leímos la semana pasada, ayer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, recibieron, creen, en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, si es necesario el bautismo, ¿por qué el apóstol Juan no lo especificó aquí? ¿Por qué no lo especificó? ¿Ya? A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre. No dice, mas a todos los que le recibieron, a los que se bautizaron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No, a los que creen y le recibieron, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no es un nacimiento físico, como dijo el Señor Jesucristo, ni de voluntad de carne, no es algo que una persona quiera que sea de esa manera, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esto es claramente lo que la palabra enseña y simplemente lo que estoy compartiendo, pero recuérdense esto, yo personalmente respeto la postura de cada quien. Uno no puede obligar a las personas a que cambien de pensamiento. Uno no puede obligar a las personas a que las personas hagan como uno quiere que hagan o como o tratar de forzarlos a que compartan la misma idea de uno, compartan lo mismo. Eso es imposible. Entonces yo no quiero eso para nadie, solamente estoy exponiendo porque es mi deber el compartirlo y ustedes deciden, ¿no? Pero bueno, entonces ahora vamos a entrar de lleno en la definición. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es ser una nueva criatura? El nuevo nacimiento, pues básicamente es la adquisición espiritual de una nueva naturaleza. La adquisición espiritual de una nueva naturaleza. Nosotros lo vamos a estar analizando paso a paso, todo cómo es, cómo ocurre. Específicamente lo vamos a mostrar con versos bíblicos para que tengan un entendimiento muy claro, que ese es el propósito de las enseñanzas, tomarse el tiempo de compartir. Y van a haber momentos en los que yo voy a tener que poner la postura que estamos tomando en la enseñanza, porque vamos a toparnos con cierto tipo de versículos o de palabras que las quieren interpretar a su manera o quieren darle la interpretación de los que ellos imaginan que es cuando tal vez no tienen ni relación en eso. Entonces
vamos a tener que ir compartiendo eso para poder ir despuntando y entendiendo. Ok, el nuevo nacimiento básicamente es la adquisición espiritual de una nueva naturaleza. ¿Y cómo ocurre esto? A través de la regeneración. Es bien curiosa esta palabra. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, cuando somos regenerados, ahorita vamos a ver esa palabra, porque es una palabra así como media fancy, como que muy acá, pero pues acá le buscamos. Dice, pero esto nos lleva a otra pregunta, obvio. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Y el poder entender esta verdad nos va a poder ayudar a entender cuál es la noción, aunque ya sabemos que es la adquisición de una nueva naturaleza divina, espiritual. Lo que es el nuevo nacimiento, que es la forma en la que Dios nos prepara para la glorificación de nuestro cuerpo. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es una noción que procede de regeneración, es un término latino que se trata del proceso y el resultado de regenerar. Aquí va lo que quiere decir, no se me desesperen, porque yo también estaba como, ¿qué es? O sea, lograr que algo recupere su forma o estado original. Regenerar. Saben que yo estaba viendo unos programas, me gusta mucho ver en el YouTube, cuando especialmente los asiáticos son unas personas muy listas para poder armar y desarmar cosas. Pues ellos se van y buscan unos carros viejísimos, pero ya oxidados, con las llantas reventadas, los vidrios quebrados, el motor pegado, hecho pedazos totalmente. Pero de la nada, del cero, llegan y se lo llevan, que uno dice, oye, pero esa chatarra ya no sirve. Pero ellos empiezan a revisarle, le abren el motor, le empiezan a ver el aceite, le empiezan a tocar a ver si tiene mezcla de agua, miran el radiador, etcétera. Van viendo varios tipos de cosas. Ellos van viendo varios tipos de cosas, van ellos buscando todo ese tipo de cosas. Entonces cuando ellos van viendo este tipo de cosas, agarran y un carro viejo, todo oxidado, se lo llevan a su casa y empiezan a cambiarle todas las partes, le desarman, le quitan puertas, le quitan vidrios, le quitan todo, absolutamente le desarman. Todo, la tapicería, los sillones, todo le quitan y empiezan. Pero es un proceso en el que van quitando esto, van quitando el otro, van quitando aquí. Entonces agarran el motor, lo sacan, lo desarman parte por parte, lo limpian, lo pulen, le cambian las partes que necesitan cambiar y todo. Después, al final, miran uno de esos carros, pero nuevitos, como nuevos. Entonces, ¿qué hicieron ellos con este vehículo oxidado, viejo, que no servía? Lo regeneraron, lo volvieron a su estado original. Entonces, eso es lo que significa la regeneración. Cuando algo está arrumbado, está oxidado, no sirve, está descompuesto, entonces, ¿qué hacen? Lo restauran y lo vuelven a su estado original. Ahora, quiere decir, al decir que ese es un estado original, quiere decir que hubo un estado original. En el caso, por ejemplo, del carro, cuando el carro sale de la agencia, está nuevito, pero nuevo, pulido, todo, la tapicería, todo. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo se deteriora, se descompone, el maltrato se hace pedazos. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Lo crió sin problemas físicos, enfermedades, sin problemas emocionales, sin todo tipo, lo crió suplido, lo crió bien. ¿Y qué pasó? El pecado hizo que cayera en un estado de decadencia, en un estado de perdición, estaba todo lleno de
de retos. Cuando uno viene a Cristo, trae una vida hecha pedazos, dice la Biblia, porque el hombre viejo está viciado. Entonces viene con todo tipo de vicios, con todo tipo de esclavitudes emocionales, de pensamiento, de todo tipo de reto de cosas. Viene y entonces Dios empieza a hacer una transformación en nuestra vida. Al igual que en el ejemplo del carro que usé, empieza a quitar las puertas, empieza a quitar todo. Entonces es cuando nosotros nacemos de nuevo y empezamos a crecer y nosotros empezamos a comprender el poder que Dios nos ha dado, la autoridad, y empezamos a tomar control. Antes éramos unos borrachazos, pero bien jarras. Y entonces Dios, a través del crecimiento, empieza a transformar, y ya esta persona que antes andaba bien arregladita, que andaba bien cambiadita, y después lo encontraban en las calles tirado, lo encontraban hecho pedazos, recibió a Cristo como Salvador. Dios empieza a ese proceso de regeneración, luego empieza a crecer, y esta persona ya empieza y deja el vicio del alcohol. Ya lo empiezan a ver bien arregladito, con su corbatita, que va a la iglesia, y luego ya empieza a trabajar, pero también era bien tranza, bien raterazo. Entonces viene y empieza a transformar esa parte, y este hombre se convierte en una persona. Entonces, conforme va cambiando, conforme va creciendo espiritualmente, se va regenerando a la forma original en la que Dios nos creó. Entonces empezamos a tomar esa nueva forma, y obviamente nuestra calidad de vida, nuestros contornos tienen que ir cambiando. Entonces todo va volviendo a su lugar. Entonces básicamente el concepto de la regeneración es ese, que nosotros vamos y Dios nos restaura a nuestro estado original. Entonces ya entendiendo esto, dice, regeneración es una noción que procede de regeneración. Es un término latino que se trata del proceso y resultado, o ya de regenerar, lograr que algo recupere su forma o estado original. Ya vamos entendiendo, ¿sí ven? Entonces dice, es realizar un tratamiento para que un material pueda reutilizarse. Religiosamente hablando, conseguir que una persona deje a un lado su conducta dañina y autodestructiva. Eso es lo maravilloso. Dios te transforma. Dios te transforma. No se trata solamente, Dios nos salvó y listo, ya puedo hacer lo que se me da la gana. No, Dios te transforma. Dios te cambia. Eso es lo que es la regeneración. Te regenera a la forma original en la que Él te creó. Entonces, Dios desde un principio tuvo un plan, el cual era que el hombre, su creación, pudiera tener una comunión con su creador. Por eso cuando Dios creó al hombre, lo creó específicamente para que pudiera comunicarse con Él y en el mundo en el que Él se desenvuelve, ya que Dios es espíritu y quienes le buscan le deben de adorar y buscar en espíritu y en verdad. Entonces, esta faceta de regresarnos al estado original también lleva un proceso que básicamente el propósito de Dios siempre ha sido tener una comunión con el hombre. Entonces, pero Dios es espíritu. Y para que nosotros nos podamos comunicar con Él, tiene que ser de una forma espiritual. ¿Sí me entiendes? De una forma espiritual. Juan 4, 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, oiga, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando dice Dios es espíritu, la palabra espíritu en la mayoría de versiones aparece con minúscula, porque no está hablando de que Dios es el espíritu, refiriéndose como al Espíritu Santo, sino está diciendo Dios es espíritu, o sea, con E minúscula, cuando se refiere al Espíritu Santo es una E mayúscula, pero aquí está diciendo espíritu. Entonces aquí, ¿a qué se refiere?
se refiere a la substancia de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. ¿Me entiendes? Dios es espíritu. Ser espíritu es algo que es intangible para nuestros ojos, ¿me entiendes? Algo intangible para nuestra vista, para lo que nosotros podemos ver, percibir, pero no necesariamente significa que no tenga una forma física. No es una forma física en lo que respecta a nosotros o como nosotros, pero sí tiene una forma. ¿Me entiende? Tiene una forma. Vamos a tratar de ver si lo encontramos acá. Pero el mundo espiritual, la Biblia habla, y cuando habla Juan no miraba solamente como algo transparente o algo, ¿no? Él miraba un trono, miraba al que estaba sentado en el trono, al cordero que venía a tomar el rollo del trono, los ángeles, arcángeles. Entonces ellos tienen una forma física. El apóstol Pablo decía que hay cuerpo espiritual y hay cuerpo terrenal. Eso es bien importante entenderlo. Entonces, Dios es espíritu, no significa que no tenga una forma física. Vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Les voy a leer. Este tema ha sido muy controversial para muchas personas y hay diferentes puntos de vista de parte de muchas doctrinas diferentes. Algunas posturas muy dogmáticas y otras un tanto abiertas para poder entender este tema. Algunos piensan que el espíritu es como el viento que no se puede ver y no tiene una forma específica, y otras van más allá diciendo que es una fuerza simplemente y el poder de Dios, y algunos que tienen la postura dogmática van más allá de solamente darle una interpretación a la Biblia, sino que cambian su postura sobre el tema. O sea, cambian la Biblia o la interpretación de la Biblia a la postura que ellos están, ¿sí me entienden? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a ver. Es bien importante que entendamos esto para poder entender que Dios es espíritu. ¿Y por qué? Le voy a decir así rápidamente por qué quiero llegar a esto. Porque cuando Dios hace que nazcamos de nuevo, obviamente nacemos por el espíritu, y lo nacido de la carne, carne es, lo nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros nacemos con espíritu, lo que permite que podamos tener esa comunicación con Dios que se había cortado. Más adelante vamos a ver por qué fue que se cortó. Pero al tener esa comunicación con Dios y al decir la Biblia que Dios es espíritu, tenemos que entender qué significa ser espíritu. Porque nosotros pensamos que, como les digo, las posturas dogmáticas piensan que es como el viento, que no tienen forma. Hay uno que se atrevió a decir una vez en decir, no, pero Dios no tiene manos porque es espíritu. Pues claro que no tiene unas manos como las nuestras de materia, pero la Biblia habla claramente en varios versos que la diestra de Dios, o sea, la mano de Dios está extendida para ayudarnos, etcétera. Hay muchos versos, pero ellos tienen esta postura dogmática, entonces necesitamos explicar para que nosotros podamos aprender, no tanto por lo que ellos piensen, porque se les respeta, sino por lo que nosotros necesitamos aprender. Este tipo de puntos son como enseñanzas extras que vienen en el estudio, pero que es necesario entenderla para expandir el conocimiento. Entonces, bueno, la definición para espíritu es la palabra en hebreo ruach, y esta palabra quiere decir aliento, viento. Y espíritu, en griego es pneuma, que quiere decir soplar, respirar, aliento, viento, espíritu, aliento, viento, espíritu. Dice bien esto. Entonces, lo que sucede es, decimos, bueno, pero ¿por qué si dice que es viento, si dice que es aliento y espíritu? Entonces, todas estas son cosas que nosotros podemos identificar, que no se ven, pero que existen. Entonces, si a nosotros nos dicen cómo podemos nombrar a alguien que no se ve, que está en todos lados y que nos da vida, ok. Lo más similar a eso que existe para poder nombrarlo, pues el viento. Si no existiera, no lo podemos ver, pero no por eso no quiere decir que no exista.
no podríamos vivir sin Él. Entonces es una de las formas más claras. Entonces decidieron, ok, la palabra que va más para esto es la palabra ruaj. Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo decía, óigame, si le estoy hablando lo terrenal y no entienden, ¿qué pasaría si le hablo lo espiritual? Entonces, acá la palabra ruaj es lo que expresa más lo que no podemos entender con nuestra mente, pero le tenemos que dar una idea. Entonces le pusieron el nombre ruaj, pero el nombre ruaj, que quiere decir espíritu, que quiere decir viento o aliento, no necesariamente quiere decir que porque esto que estamos logrando de esa manera sea así, sino simplemente es el nombre que le pusimos porque es a lo que más se asemeja. ¿Me entiende? Es viento porque puede estar en todos los lugares a la vez, la omnisciencia, Dios es omnisciente, y segundo es aliento porque si no pudiéramos respirar nos morimos. Entonces es la importancia que Él tiene en nuestras vidas. Y es espíritu porque es intangible, impalpable a nuestra materia, ¿Ya? Esta es la definición que probablemente pueda causar el tipo de pensamiento que algunos tienen sobre el significado de la palabra espíritu. Y cuando se refiere a Dios, creen que Dios, por ser espíritu, puede ser algo intangible, impalpable, invisible y sin forma. Y como solamente una fuerza motora inanimada, pero en realidad este nombre fue el que le pusieron porque es el que más se asemeja a la forma en la que el ser humano percibe a Dios. Y utilizaron la palabra ruaj, tratando de manifestar las características de Dios, ya que al igual que el viento puede estar en todos los lugares a la vez, aliento porque en realidad sin él no viviríamos, pero no lo hicieron porque realmente pensaran que Dios fuera viento o aliento. Exactamente ellos manifestaron lo que caracteriza a Dios, no refiriéndose cómo es Dios físicamente, porque de lo contrario muchos versos de la Biblia realmente no concordarían. Si nosotros creemos realmente es un viento intangible e impalpable, pues hay muchos versos que no concordarían. Ahora recordemos que espíritu no es solamente Dios, sino la Biblia habla claramente en Hebreos 12:9. Por otra parte tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los espíritus y así vivir? Padre de los espíritus. Por eso nosotros, cuando tenemos esta forma física, esta materia, somos creación de Dios. Por eso en Juan 1:12 dice, y a los que recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que no eran hijos de Dios, fueron hechos hijos de Dios. ¿Y se dan cuenta? Cuando creyeron, entonces, en ese momentito que fue cuando nosotros nacimos de nuevo, lo nacido de la carne, carne es, lo nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, como nosotros nacimos por el espíritu, ahora somos espíritu internamente. Entonces, eso permite que nos ha hecho que nos convirtamos en hijos de Dios, porque Él es Padre de espíritus, no de carne ni de sangre. Él es, como vamos a ver más adelante cómo fue creado Adán, pero Él es Padre de espíritus. ¿Me entienden? No de carne ni de sangre, es el creador. Pero cuando Él creó originalmente a Adán, lo creó espíritu, alma y cuerpo. Entonces Él lo creó un ser tripartito, pero una de parte de ellas es la que se puede comunicar con Dios. Por eso Adán, cuando nosotros miramos en la genealogía, aparece como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Padre de espíritus. Entonces, si es Padre de espíritus, quiere decir que no es solamente un espíritu. Entonces quiere decir que espíritu, aunque es intangible, impalpable a nuestra materia, no quiere decir que no exista o no quiere decir que no tenga una forma, como vamos a ver. Y tenemos en el libro de Job, en el cual relata que se presentaron unos seres delante de su presencia. Delante de su presencia. La palabra presencia, ¿me entienden? Está hablando de que había una figura en la cual ellos estaban presentes.
que obviamente son ángeles, porque dice que son hijos de Dios. O sea, estos son espíritus, está hablando de un ámbito espiritual que se presentaron, porque Él es Padre de espíritus. Pero al decir que ellos vinieron a presentarse, no significa que fueron vientos los que estaban enfrente de Él, sino seres con alguna forma física de diferente materia a la nuestra, pero al final con una forma. Y al decir que se presentaron delante de su presencia, denotaba que ahí había una presencia física. Job 1:6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová. Ahora ya vemos que son espíritus, porque al decir hijos de Dios, Dios es solamente Padre de espíritus. Entonces, a presentarse delante, enfrente de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y si tomamos literal, que quiere decir que los ángeles y arcángeles y querubines son vientos, también es probable que dieron estos nombres porque son seres invisibles a nuestra vista, pero no porque sean invisibles a nuestra vista, no quiere decir que no tengan una forma, que sin lugar a dudas es una materia física diferente a nuestra materia, a la materia nuestra, pero no por eso significa que no tengan forma. Veamos lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:40. Hay asimismo cuerpos celestiales, que es el que poseen los espíritus, es la sustancia celestial, y cuerpos terrestres, pero acá utiliza cuerpos celestiales, fíjense, cuerpos. No está hablando vientos, no está hablando aires, no está hablando seres sin una forma física, dice cuerpos celestiales, ¿ya? Y dice también, pero la gloria del celestial es una y la del terrenal es otra, ¿ya? Entonces, ¿por qué debería el apóstol Pablo mencionar la palabra cuerpo si realmente ellos no tienen ninguna forma física y son solamente una fuerza motora, como el viento? Y luego al decir que una es la gloria del celestial y otra la del terrenal, simple y sencillamente porque ambos tienen una forma física diferente. Y al decir que cada uno tiene gloria, se refiere a las características especiales de cada cuerpo, ya sea terrenal o celestial, ¿ya? Vamos a ver solamente esta parte. No olvidemos que cuando Dios creó al hombre lo hizo a su imagen. La palabra imagen significa teselem, que quiere decir imagen de sí mismo, y semejanza, y utiliza una palabra muy curiosa en hebreo, que es la palabra teselem, que significa reflejo de sí mismo. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, teselem, conforme a nuestra semejanza. Quiere decir que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Es una forma física que tiene forma, que tiene cuerpo, pero es diferente materia. ¿Me entiende? Pero somos a una imagen, ¿ya? Así es que vamos a continuar con este estudio extraordinario y aunque esta parte, como les decía, esta parte es solamente un complemento del estudio para que podamos entender lo que es el mundo espiritual, para que podamos entender por qué necesitamos ser regenerados, para conectarnos espiritualmente con Dios y que su propósito en nosotros, de Dios en nosotros, se manifieste en tener una comunión con nosotros. Pues Dios te siga bendiciendo, nos vamos a estar escuchando hasta la próxima semana, el día sábado a las 2 de la tarde, no te lo pierdas y recuerda, puedes ir a mi canal para poder analizar y ver otra vez estos estudios. Mi nombre es William Aguirre, estoy ahí en Facebook, en el Facebook de esa manera y también en YouTube. Dios te siga bendiciendo, hasta la próxima.